Buenos días, aprendices. Hoy vamos a hacer un ejercicio de movimiento parabólico como el que hicimos ayer, con la diferencia de que en este caso, si este es nuestro sistema de referencia, un eje Y, un eje X, este es el punto de lanzamiento, lanzamos el objeto con una velocidad inicial v sub 0 de 20 metros por segundo, pero no lo hacemos desde el origen, sino que lo vamos a hacer desde una altura de 1 metro. Por lo tanto, esto será Y sub 0, con un ángulo de 45 grados, por ejemplo. Entonces, nuestro móvil, nuestro proyectil, va a describir una trayectoria parabólica y lo que tenemos que calcular es, como en el otro día, las ecuaciones del movimiento. Vamos a ponerlo aquí en pequeñito. Ecuaciones del movimiento. La ecuación de la trayectoria. La posición y la velocidad en este caso, por ejemplo, en t igual a 2 segundos. La altura máxima que alcanza en este punto, que sería esta, la altura máxima alcanzada, altura máxima y alcance, que es X, eje Y, eje X, y esto sería el alcance, altura máxima, esta, y alcance máximo máximo. Eso es lo que nos piden en nuestro ejercicio. Entonces, vamos a ver. Como siempre, lo primero, esto es una composición de dos movimientos. Tenemos un movimiento horizontal, que es un movimiento rectilíneo uniforme, y luego tenemos un movimiento vertical, que es rectilíneo uniformemente acelerado. Y eso va a ser el resultado de dividir nuestro vector velocidad inicial, en sus componentes perpendiculares, que son la componente del vector velocidad inicial en el eje Y, que es esta, y la componente horizontal en el eje X, que es esta. Estos dos vectores son el resultado de descomponer este otro, que es el que tenemos velocidad inicial de nuestro tiro, o sea, que de nuestro proyectil. Entonces, nosotros podríamos quitar este y tener simplemente estos dos. Cada uno de ellos va a producir un movimiento. Un movimiento vertical, según se va desplazando el objeto, tenemos una parte del movimiento vertical con un movimiento rectilíneo acelerado y una parte horizontal que lleva un movimiento uniforme, sin aceleración, con velocidad constante. Entonces, ¿en cada punto qué va a pasar? Pues en cada punto va a pasar lo siguiente, que tenemos un vector velocidad que tiene una componente vertical, que es la velocidad y una componente horizontal, que es la velocidad x. Eso en cada punto de todo el recorrido. Aquí, 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 cada uno de los puntos. Y nosotros lo que vamos a tratar de ver es cuánto vale este VI y cuánto vale este VX, sabiendo que este VX corresponde a un movimiento uniforme, y sin embargo el VI es un movimiento acelerado porque en la vertical aparece esto, que es G. ¿Qué es G? G es la aceleración de la gravedad. Estamos en el campo gravitatorio terrestre y aparece una aceleración que hace, os voy a poner el valor de -9, le pongo el -9 porque
este es el sentido, la dirección es vertical y el sentido es hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, menos 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Por eso, esta componente vertical va a variar y el resultado de la variación de la velocidad en la vertical nos va a dar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo descomponer este vector velocidad inicial. También tenemos que considerar que hay una altura inicial de 1 metro. No salimos en la superficie, sino que estamos a 1 metro de altura, subidos en una silla o desde un pequeño resalte o lo que sea. Bueno, pues con estos datos, como veis, solo tenemos dos datos iniciales, que son una velocidad inicial de 20 metros partido segundo y g, la aceleración de la gravedad, menos 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Con estos dos datos vamos a describir todo el movimiento. Lo primero que nos piden son las ecuaciones del movimiento. Tenemos un movimiento compuesto de dos, pues tenemos que describir qué pasa en el eje Y y qué pasa en el eje X. Cómo es el movimiento uniforme en el eje X y cómo es el movimiento acelerado en el eje Y. En el eje X y en el eje Y. Tenemos que ver dos cosas. Tenemos que ver, para describir el movimiento, tenemos que analizar velocidad y tenemos que analizar, o sea, velocidad en el eje X, velocidad en el eje Y. Posición en X, posición en Y. Esto es longitud y se refiere, la llamo Y aquí porque es en el eje Y y la llamo aquí X porque es en el eje X. Es decir, de la unión de estas dos, este es nuestro movimiento, tendremos que en un momento dado estamos a X de aquí y a Y de aquí. Por lo tanto, la posición de nuestro móvil es un punto sobre la trayectoria. Nosotros teníamos este vector, que es el vector inicial, velocidad, que vale 20 metros partido por segundo, que lo vamos a descomponer en dos. Trigonométricamente nosotros sabemos que esto es 45 grados, que es igual que esto, también 45 grados. Si este vector es v0 y vale 20, este módulo de este vector vale 20, esto vale 20, ¿cuánto vale en este y cuánto vale en este? Este es velocidad inicial en el eje Y y este es velocidad inicial en el eje X. Pues este es un ángulo de 90, esto es un triángulo rectángulo. Nosotros sabemos que el seno de 45 es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. La hipotenusa es nuestro vector velocidad inicial. Sabemos, voy a poner aquí a lo borrar, que el seno de 45 es, si cogemos este cateto opuesto que es v0i, aquí igual, si cojo este cateto opuesto es este de aquí, que es este, ¿vale? Lo mismo que esta longitud es igual que esta. Entonces, v0i, es decir, cateto opuesto, seno de 45, cateto opuesto partido por hipotenusa, que es velocidad inicial, 20. ¿Cuánto vale entonces v0i? Despejando de aquí, v0i será v0 por el seno de 45. ¿Y el coseno? Coseno de 45 será coseno de este ángulo, cateto contiguo, que es v0x, partido por la hipotenusa, v0. Bueno, aquí se me ha olvidado decir que tenemos otro dato, que es 1 metro de altura, que es desde donde se lanza el proyectil. Despejando de aquí, ¿cuánto vale entonces v0x? v0x es v0 por coseno de 45. Lo voy a poner aquí. v0x es v0 coseno de 45.
y v0i es v0 seno de 45. ¿Qué pasa en el caso del movimiento uniforme? Pues en el caso del movimiento uniforme tenemos esta velocidad inicial en el eje X, que vale eso, pero como es un movimiento uniforme, la velocidad que lleva en cualquier momento coincide con esa, v0x. ¿Cuánto es? Pues el vector inicial por el coseno de 45. ¿Qué pasa en el caso del movimiento vertical? No, el movimiento vertical, como es un movimiento acelerado, esta no es su ecuación, no lleva una velocidad siempre constante. Esta v0i va a ser la velocidad inicial, es decir, va a ser v0i más aceleración por tiempo. Observad que pongo más, pero luego en el momento de poner a g le pongo un menos 9,8 porque va en este sentido, ¿de acuerdo? Lo pongo así en general. Entonces, ¿esto cómo es? Pues esto será, ¿cuánto es la velocidad inicial en el eje Y? Pues la velocidad inicial, 20 por el seno de 45. Velocidad inicial por el seno de 45 grados más gt. Variando el tiempo nos va a ir dando la distinta velocidad que tiene este movimiento en el eje vertical. En cada punto, la componente vertical va a ir variando en función del tiempo. Aquí no, en el eje horizontal va a llevar siempre, no depende del tiempo, es constante, vale, 20 por el coseno de 45. Un momento que tengo que coger la calculadora. Aunque que llevaremos los cálculos así arrastrando. Vamos a ver qué pasa entonces. Bueno, voy a poner aquí ya, voy a sustituir las cosas que sé. Este es 20 y aquí también 20 por seno de, y aquí tenemos menos 9,8 por t. Eso es lo que yo sé. Esto con respecto, estamos aquí, ecuaciones del movimiento, con respecto a la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme y ahora con respecto al espacio recorrido, a la distancia recorrida en el eje X. En el eje X tendremos una distancia inicial más una velocidad X por tiempo. En el eje Y, sin embargo, aparece también G, que es un momento rectilíneo uniforme, y la ecuación nos dice que, bueno, acordaos que este t es un incremento de t, pero bueno, si consideramos que han pasado tantos segundos desde el principio, pues, bueno, más velocidad inicial en el eje Y por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso porque es un movimiento acelerado. Entonces, vamos a ver qué sabemos de aquí. Aquí, el tiempo, como nosotros partimos, hemos dicho que estamos aquí a 1 metro del suelo, este es el eje X, este es el eje Y, este punto será 0, 0x y 1 metro, 0,1. Luego, esto sí que es 1, pero esto es 0. Entonces, voy a poner otra vez. Aquí tendremos, eso es 0, por lo tanto solo será velocidad final, que es, ¿cuánto vale la velocidad? 20 por coseno, que es la misma que la inicial en este caso, y por el tiempo. Esta es la ecuación de la posición, 20 por coseno de 45 y por t. Y aquí tenemos, sin embargo, vamos a poner lo que tenemos. Aquí tenemos 1 metro. 1 metro. Voy a poner aquí arriba porque si no, no me va a caber. 1 metro más la velocidad en función del tiempo, que es esta, bueno, es la velocidad, sí.
velocidad inicial por tiempo. ¿Qué es esto? Perdón, es esto. 20 por el seno de 45 por t. Y luego, ya tenemos aquí, menos la mitad, un medio de g. Como g es 9,8, pues menos 4,9. 4,9 es la mitad, un medio de 9,8 por t al cuadrado. Por t al cuadrado. Ya tenemos la ecuación de nuestro movimiento. Vamos a ver, esto voy a poner aquí, x es igual a 20 coseno de 45 t. Por t. Y ahora nos piden que calculemos la ecuación de la trayectoria. La trayectoria en el movimiento parabólico es una parábola. Por lo tanto, la ecuación que nosotros tenemos que obtener es una ecuación de tipo parabólico. ¿Cómo son las ecuaciones parabólicas? Son ecuaciones de segundo grado. A, B y C son los distintos coeficientes. A es el coeficiente de la x al cuadrado, B es el coeficiente de la x y C es el término independiente. Para que sea una parábola, el único término que tiene que existir sí o sí es el x al cuadrado, pero estos dos puede que no estén. En este caso sí que los tendremos todos. Entonces vamos a ver cómo es la ecuación de nuestra parábola. ¿Y para eso qué hacemos? Pues cogemos este tiempo aquí, lo despejamos aquí el tiempo, ¿y qué nos queda? X partido por 20 coseno de 45 grados es igual a t. Despejando, pasando esto, dividiendo al otro lado. Y este t lo vamos a sustituir aquí y ahí. Aquí y aquí. Con eso tendremos la ecuación. Entonces lo hacemos. Vamos a ver. Y es igual a 1 más 20 por el seno de 45 por x partido 20 coseno de 45 menos 4,9 por x 20 por coseno de 45, todo ello al cuadrado. Aquí, si veis, este 20 se va con este 20 y aquí nos queda seno de 45 entre coseno de 45. ¿Qué es seno entre coseno? Eso es tangente de 45. Por lo tanto, aquí nos quedará 1 más tangente de 45 por x. Lo voy a poner aquí. Voy a borrar ya algunas cosas. Vamos a borrar por aquí. Bueno. Nos queda y igual 1 más tangente de 45 grados por x menos 4,9 por x al cuadrado partido por 20 al cuadrado por coseno de 45, coseno al cuadrado de 45 grados. Y esta es la ecuación de la trayectoria. Vamos a identificar ahora vamos a hacer esto. A ver. Aquí, bueno, acordaos que la tangente de 45 es 1, porque es seno partido por coseno. Como el seno y el coseno en el ángulo de 45 son iguales, pues algo partido por algo igual es 1. Luego esto es 1. Ya tenemos, y es igual a 1 más 1 por x, que es x, y ahora todo esto, que va a ser todo esto el coeficiente de la x al cuadrado, negativo, y nos va a dar
4,9 partido por 20 al cuadrado por el coseno de 45 es raíz de 2 partido 2, pero como es al cuadrado, esto nos queda 2 partido por 4, esto al cuadrado, esto al cuadrado, esto al cuadrado es 2, esto al cuadrado es 4, que esto es un medio. Nos queda 20 al cuadrado por un medio, 20 al cuadrado es 400, por un medio es 200. 200 por x, esta de aquí, x al cuadrado. Vamos a ver cuánto es 4,9 entre 200, 0,024. Esto de aquí es 2,45 por 10 a la menos 2. O bien 0,0245, si lo queréis poner así. Vamos a poner 0,0245. 0,0245 por x. Esta es la ecuación de la trayectoria. ¿Qué nos dice la ecuación de la trayectoria? Pues la ecuación de la trayectoria lo que nos va a dar es puntos del tipo x, y que van a describir exactamente dónde está el proyectil en cada momento. Es decir, nos va dando, para, por ejemplo, si estamos a 3 metros del origen, de aquí, ¿dónde está esto? Pues 1 más 3 menos 0,0245 por 3 al cuadrado, lo que nos dé, pues nos va a dar este punto de aquí. Es decir, en ese punto va a estar ahí. Para 10, pues ¿dónde va a estar? A lo mejor ya para 10 ya está bajando. Digamos, a lo mejor está aquí. Imaginamos que es así. Pues nos va a dar, si recordáis, esto es negativo, es una parábola, el coeficiente de la x al cuadrado negativo, la parábola es una parábola hacia abajo. Más cosas que, bueno, pues ya está. Lo vamos a dejar aquí y lo vamos a poner la ecuación de la trayectoria. Voy a quitar todas estas cosas de aquí, que ya no nos sirven. Y vamos a ir poniendo las cosas que sabemos. Que la ecuación de la trayectoria es 1 más x menos 0,0245 x al cuadrado. Ahora queremos saber la posición y la velocidad en t segundos. Para eso tenemos que emplear las ecuaciones. Y las ecuaciones, recordamos que teníamos la velocidad x era la velocidad inicial, y la velocidad inicial era la velocidad inicial, que era 20, por el coseno de 45, que es raíz de 2 partido por 2. Simplificando esto, 10 raíz de 2 metros partido por segundo. Esa es la velocidad x. La velocidad y era la velocidad 20 por el seno de 45, o sea 20 por raíz de 2 partido 2 menos 9,8 t. Y esto es 10 raíz de 2, 10 por la raíz de 2 menos 9,8 t. Bueno, para saber la velocidad que lleva en un instante t, nosotros estamos aquí. Imaginaos que este es el instante t, 2 segundos, o aquí sería t igual a 2 segundos. Entonces, aquí lleva un vector velocidad, y ese vector velocidad tiene dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal, que son precisamente este vector v, tiene una componente horizontal vx y una componente vi. Pues ¿cuánto vale v? V es un vector. Lo que nosotros queremos saber en este caso es su módulo, lo que vale. ¿Cuánto vale? Pues si veis aquí, esto es un triángulo rectángulo, pues no habría nada más que hacer un triángulo, aplicar el teorema de Pitágoras, porque este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado, que es este,
nos van a dar lo que mide v, es decir, v va a ser la raíz cuadrada de lo que mide vx al cuadrado más lo que mide vi al cuadrado. Y como nosotros conocemos, hay que sustituir en este caso sí, porque este es constante, ¿vale? Eso todo el rato, la parte esta. Pero esta no, esta depende del tiempo. Entonces hay que sustituir, nos dicen posición y velocidad en 2 segundos. Pues para ver la velocidad tenemos que poner aquí 2 segundos. ¿Cuánto vale vi para t igual a 2? Pues vale 10 raíz de 2 menos 9,8 por 2 segundos. Y eso nos da un valor 10 por raíz de 2 menos 9,8 por 2 de menos 5,46. Menos 5,46 metros partidos segundo. ¿Qué nos quiere decir que sea negativo? Que este VI sea negativo, pues que no estamos en esta parte, que es positivo, sino que estamos aquí. Aquí tenemos esta velocidad, en este caso, componente horizontal igual que esta, Vx, que es constante en el horizontal, pero esta no. Esta es VI. Por lo tanto, estamos ya bajando en esa parte. Lo que pasa es que a la hora del módulo nos da igual, porque como va a ser al cuadrado, pues nada, lo ponemos. Entonces va a ser, primera componente, 10 raíz de 2 al cuadrado, más menos 5,46 al cuadrado. Y lo que nos den vamos a ver, 2, 5 más 200 nos da 15,16. El módulo de sector es 15,16 metros partido por segundo. A los 2 segundos esa es la velocidad que lleva. Y sabemos que es de caída por este dato. ¿Y la posición? Pues la posición la calculamos con, vamos a poner aquí, esto ya la velocidad la quitamos, la posición es x y es y. Entonces, la posición x va a ser posición inicial más velocidad por tiempo. Y esta es la inicial, vamos a ver, esto, bueno, x sub 0 no tiene, entonces va a ser la velocidad, que es la velocidad inicial, 20, por el coseno de 45 y la t. Y esto es igual, vamos a ponerle ya 20, raíz de 2 partido 2 y por 2 segundos, ¿qué se va con este? 20 raíz de 2 metros. Esa es la posición en el eje X. Y en el eje Y, pues será posición inicial más la velocidad inicial y por el tiempo más un medio de gt cuadrado. ¿Esto cuánto vale? Esto era 1 metro. Estamos desde 1 metro del suelo. El vector este será 20 por el seno de 45 por t, que son 2 segundos, menos 1 medio por menos 9,8 es menos 4,9. Por lo tanto, menos 4,9 y el tiempo al cuadrado, 2 al cuadrado. A ver lo que nos da esto. Esto nos da 20 raíz de 2 partido 2 por 2, este 2 con este 2, esto es 20 raíz de 2, 20 por la raíz de 2, y eso es 4,9 por 4, 19,6. 19,6. En total, ¿en qué posición estamos? Pues 1 más
6, 9,68. 9,68 metros. Eso nos dice que cuando estamos a 20 raíz de 2 metros, en el eje X estamos a 9,68 de altura. Y eso ocurre cuando? A los 2 segundos. Por otra parte, altura máxima que alcanza. Aquí hay que poner, para saber la altura máxima y el alcance máximo, tenemos que poner alguna condición. Ya tenemos las ecuaciones, pero hay que poner alguna condición. ¿Cuánto hemos dicho que era? 20 raíz de 2. Voy a hacer aquí una prueba. A ver si lo hemos hecho bien. Tenemos la ecuación de la trayectoria que no la hemos utilizado, pero ahora, conociendo este dato primero que lo hemos sacado con T2 segundos, a ver si nos da 9,68 metiéndolo la X aquí. 1 más 20 raíz de 2, efectivamente, menos 0,0245 por 20 raíz de 2 al cuadrado, nos tiene que dar también esa cantidad. Es otra forma de sacarlo una vez que hemos sacado un dato de o la X o la Y. Vamos a ver. 9,68 nos tenía que dar. Voy a apuntar que no se me olvide. Nos tiene que dar 9,68. Vamos a hacerlo. A ver. 1 más 20 por raíz de 2 menos 0,0245 exacto, nos da menos, o sea, 9,68. ¿Ves? Se podría también hacer ahí. Quiere decir que no nos hemos equivocado con las operaciones. A lo que vamos. Altura máxima. Cuando nuestro proyectil, salíamos de aquí con esa velocidad, está aquí, altura máxima, ¿qué cumple? Pues cumple. Fijaos, en cada punto, este es el vector velocidad, y aquí hay una componente y una componente x. Cada vez la componente y va siendo más pequeña, mientras que la x, esto es la velocidad, ¿vale? Velocidad. Cuando llega aquí, tenemos componente horizontal del movimiento, pero no tenemos vertical. Es decir, ¿qué ha pasado con v i? Que se hace c. Y aquí es positiva, ¿os acordáis que esta parte es positiva? Y luego a partir de aquí, la parte vertical comienza a ser negativa. Aquí va disminuyendo la componente vertical hasta hacerse cero ahí, y luego aquí comienza otra vez a aumentar la componente vertical hasta que es máxima aquí. Aquí también es máxima la componente vertical, va disminuyendo, 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 se hace cero y ahora va aumentando pero en sentido contrario. Pero aquí lo que nos interesa, que es en la altura máxima, que es esta, la altura máxima, que es ese punto que es el que tenemos que calcular, VI es cero, pues no tenemos nada más que ir a las ecuaciones del movimiento y poner cero en donde esté VI. Y en cuanto al alcance máximo, ¿cuál es la condición? Pues ahora vosotros, algunos decís que aquí la velocidad es cero. No, no, aquí la velocidad en el momento del impacto es máxima, la velocidad. La velocidad no es cero aquí. Lo que es cero es la altura a la que estás, porque estás en la superficie. Esto es I igual a cero. Hay dos puntos que son cero. Aquí, en este caso, aquí no estamos en el inicio porque hemos iniciado a 1 metro de altura. Pero cuando sale de aquí el movimiento, pues tendríamos dos puntos. Cuando lo lanzas aquí o cuando estás aquí. Porque es una ecuación de segundo grado y nos va a dar dos valores. Entonces, condición que ponemos aquí, que la I es cero. Esas son las dos condiciones. Aquí tenemos que poner que la VI es cero y aquí tenemos que poner que la I es cero.
Aquí velocidad 0 y aquí distancia 0. Con esas dos condiciones ya lo calculamos. Vamos a ver. Esta condición. ¿Cuánto valía la velocidad psi? La velocidad psi era, bueno, lo pongo otra vez, velocidad inicial I más aceleración, que en este caso es g por t. Velocidad inicial I, ¿qué era? Era la velocidad inicial, los 20, por el seno de 45 grados. Y esto es menos 9,8 por t. Pues entonces, 0, esto es 0, y esto es lo que tenemos que calcular. De aquí vamos a sacar el tiempo solamente, y luego nos tendremos que ir a la otra, ahí, y ya calculamos la altura máxima. Esto nos queda 20 por raíz de 2 partido 2, 20 por raíz de 2 partido 2, que es el seno de 45, que esto es 10 por raíz de 2, y pasamos 9,8t igual a 10 raíz de 2. ¿Cuánto vale t? Despejando, pues 10 raíz de 2 partido por 9,8. Y esos son segundos. 10 por raíz de 2 partido por 9,8. 1,44 segundos. 1,44 segundos. Nos vamos a la i, que es exactamente la altura, que es i, es lo que hay que calcular. El alcance máximo es x lo que hay que calcular. En i inicial, que es 1 metro, más velocidad inicial, que era v0 por coseno v0 por seno de 45, velocidad inicial por tiempo, más 1 medio de g t cuadrado. Entonces, ¿cuánto valdrá i? Pues valdrá 1 más 20 raíz de 2 partido 2 por t. ¿Cuánto es t? En la altura máxima la hemos alcanzado a los 1,44 segundos. Pues más 1 medio de menos 9,8, pues menos 4,9 por t al cuadrado, que es 1,44 al cuadrado. Y lo que nos da aquí, 2 días raíz de 2, 10 raíz de 2, nos da, vamos a ver, 1 más 10 por raíz de 2 menos 4,9 por 1,44 al cuadrado. 4,98. 4,98. Esto no puede ser. Esto es muy pocos metros. 20 metros por segundo son bastantes metros. Esa altura es una altura muy pequeña. Vamos a ver por qué. 20 metros por segundo en un segundo. Bueno, sí. Enseguida empieza a caer aquí. Con 45 grados. Bueno, 1,44. 1. Esto es la velocidad inicial, 20. Eso estaba bien. Menos 4,9 por 1,44 al cuadrado. Pues no me he equivocado, ¿no? No me he equivocado. Pues nada, 4,98 metros. Si encontráis algún error, ya sabéis, me lo decís. Estamos a esa altura. ¿Y cuál es el alcance máximo? También debe de ser pequeño. Vamos a ver. El alcance máximo, hemos dicho que la condición es que 0, esto es 0, lo podemos sacar de aquí. Pondríamos en la ecuación de la trayectoria 0 y 1 más x menos 0,0
0,245x al cuadrado. Y esto es una ecuación de segundo grado que se resuelve de la siguiente manera. Con nuestra ecuación, acordaos que la x será menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y c. Ahora vemos que a y c y b son los coeficientes. Y vamos a ver cuánto valen en nuestro caso. Cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. A vale menos 0,0245, que es el coeficiente de la x al cuadrado. B vale 1, que es el término que está multiplicando la x, el coeficiente de la x, 1. Y c vale 1, que es el término independiente. Entonces, para calcular la x lo que hacemos es menos b, menos 1, más menos b al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 4 por a, 4 por menos 0,0245, y por c, que es 1. Y partido por 2 por 1. Y aquí nos queda, vamos a ver, 1 más 4 por 0,0245. Aquí nos queda menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1,098 partido por 2. Tenemos dos valores posibles, que son la raíz cuadrada de esto es 1,05. Entonces los dos posibles valores serán, con los dos signos más menos, un primer valor, que será menos 1 más menos 1,05 partido por 2. Y el otro posible valor será menos 1 menos 1,05 partido por 2. Esto nos va a dar negativo. Entonces lo vamos a descartar. ¿Por qué nos va a dar negativo? Porque nos da, probablemente, como estamos aquí a 1 metro del suelo, pues si consideramos esto el inicio, nos da aquí. Es esa posición, la posición del inicio 0. Pero como es negativa no nos interesa esta. Y esto nos va a dar que está a 0,5 entre 2, que es 0,25. Jolín, qué poco da esto. 0,25 metros. Bueno, pues yo creo que hemos hecho algo mal, así que reviséis todas las operaciones y el que encuentre dónde está el error, porque eso no puede dar tan poco. Con una velocidad de partida de 25 metros, digo de 20 metros por segundo, es imposible que el alcance máximo nos dé esta cantidad. Entonces algo habrá mal, pues revisadlo, por favor. Venga, un saludo.